Jesucristo está en este lugar. Y quiero comenzar a modo de introducción preguntándole algo más. ¿Cuántos en esta mañana, y quiero hermano que sea honesto en la respuesta, ¿sí? ¿Cuántos en esta mañana llegaron con un problema de salud? Levante su mano. Levante su mano aquellos que llegaron con un problema de salud. Cuando hablo de un problema de salud es físico, emocional, espiritual, ¿sí? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque 3 veces en esta mañana escuché de Sisi que había unos cuantos hermanos enfermos, ¿sí? Que tal vez hoy no pudieron llegar y están en su casa. ¿Cuántos creen en esta mañana que el Señor Jesucristo lo va a estar tocando? Que su Espíritu Santo va a estar allí abrazando cada una de sus vidas y que va a estar ministrando el problema que tengan. ¿Lo cree? En esta mañana quiero compartirle el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2. ¿Sabe? Venía esta semana preparando una palabra y el Señor me dice, no, tenés que compartir San Marcos capítulo 2. El versículo 1 en adelante. Y esa es una historia conocida de los evangelios. Esta historia la comparte también en los evangelios de San Mateo y de San Lucas, ¿sí? También cuentan esta historia. Pero vamos a compartir en esta mañana lo que dice el Evangelio según San Marcos. Y el primer versículo dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Sí? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no podían o no cabían, ¿sí? Aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Volvamos al versículo 1, por favor, porque es interesante poder saber cómo empieza esta historia y de qué se trata, ¿sí? Dice que Jesús entró nuevamente a Capernaum. Capernaum era un centro comercial muy grande en ese tiempo, ¿sí? En lo que era allí Israel. Y era como un centro, ¿sí? Donde el Señor Jesús iba y volvía una y otra vez. El Señor Jesús iba a predicar a las aldeas, a las ciudades, pero siempre volvía a Capernaum, ¿sí? ¿Y sabe quién vivía allí? Vivía el apóstol Pedro, tenía su casa el apóstol Pedro. Y es por eso que cuando podemos leer así al finalizar el versículo que dice, se oyó que estaba en casa, es que Pedro, hermano, esta historia se la contó a Marco. Marco nunca fue discípulo del Señor Jesucristo, pero sí fue el apóstol mismo que le habló una y otra vez de las historias, de la cual Marco tomó nota para poder hoy tener el Evangelio de San Marcos. Ahora, por eso el texto dice, ¿no? Y se oyó que estaba en casa. Pedro como diciendo, ¿sí? Jesucristo está en mi casa, ¿sí? Una vez más, Jesucristo está en mi casa. Y sabe que, hermanos, cuando estaba pensando en este versículo en estos días, el Espíritu Santo Dios me decía, así iba a resonar, ¿sí? Mi voz alrededor de la iglesia de Puan. Muchos van a escuchar alrededor de la iglesia de Puan, allí en ese barrio, que Jesucristo está en casa. Jesucristo está en casa. El Espíritu Santo Dios va a visitar a esos vecinos y le va a decir, Jesucristo está en casa, aquí en Puan. ¿Lo cree? Ahora te pregunto en forma personal, Jesucristo en esta mañana te está diciendo a ti que el Espíritu Santo Dios está en tu casa. Está con tus hijos, está con tus parientes, está allí visitándote una y otra vez. El Señor Jesucristo, hermanos, no pasa desapercibido cuando está en un lugar. ¿Sí? Cuando fuimos a la iglesia allí a visitar la semana pasada con el pastor, fuimos a Arenal y después fuimos a la otra iglesia, a Ferrer. ¿Y sabe lo que nos contaba el hermano cuando terminó la reunión? Nos decía que él tenía un tremendo dolor en su costado, ¿sí? Y que casi no podía estar porque tenía mucho dolor. Y compartimos la reunión y los cánticos y el testimonio y la palabra. ¿Y sabe qué sucedió cuando terminó la reunión? El hermano nos compartía y nos decía que ese dolor se había ido. ¿A causa de qué se fue, hermano? A causa de que Jesucristo estaba en ese lugar, en Ferrer.
Y cuando Jesucristo está en un lugar, hermano, no pasa desapercibido. Jesucristo está en este lugar. Y Él quiere ministrarnos. Eso es lo maravilloso. Y sigue diciendo el versículo 2. E inmediatamente se juntaron algunos. ¿Dice eso el texto? Se juntaron muchos. De manera que ya no cabían ni a la puerta. ¿Y qué estaba haciendo Jesús allí? ¿De qué estaban interesados los que estaban en esa casa abarrotada que ya no podían ni entrar? Jesucristo le estaba predicando la palabra. ¿Cuántos en esta mañana vinieron a escuchar la palabra? ¿Cuántos los cultos que empezaron este año cada domingo y cada reunión virtual están queriendo y anhelando y deseando escuchar la palabra? ¿Cuántos cada mañana se levantan con el deseo en su corazón de hacer un devocional mano a mano con el Señor y decir: Señor, habla mi vida, porque necesito de ti? Eso es escuchar la palabra de Dios. Cristo te sigue predicando. Más de 2000 años y esta palabra sigue viva y eficaz. Pero también más cortante que espada de dos filos, y penetra todos los huesos hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón. Esa es mi palabra, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y es prosperada en aquellos que me buscan. Sigue diciendo el texto, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Otro versículo más. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora póngase en situación en esta historia. Piense por un momento lo que leímos. Le estaba diciendo, sí, en los primeros versículos, Jesús estaba allí en la casa de Pedro. La multitud había abarrotado el lugar, estaban escuchando la palabra de Dios. Pero había allí un grupo de personas, sí, que seguramente tan necesitadas como los que estaban ahí de Jesús, estaban pensando no en ellos mismos, sino que estaban pensando en aquel que estaba postrado y que de ninguna manera por su medio podía llegar a escuchar a Jesucristo. ¿Y qué hicieron esto? La palabra de Dios no aclara si eran amigos, si eran vecinos, no lo aclara, ¿sí? Pero lo cierto es que dice la Escritura que sí, fueron a buscar a ese paralítico. Y entre 4 lo cargaron y lo llevaron a aquel lugar. Hermanos, fíjese este hecho, ¿no? Viendo Jesús la fe de ellos. Primero, la fe es algo que se puede ver. Decirle al que está al lado tuyo, míralo y decirle: la fe es algo que se puede ver. Míralo a tu hermano con amor, ¿sí? Y decirle: la fe es algo que se puede ver. El Señor Jesucristo en esta mañana está viendo tu fe y está viendo mi fe. ¿Sí? Fíjese esto, hermanos. Esa persona paralítica estaba necesitada. ¿Sí? Estos amigos lo llevaron, o estos parientes lo llevaron en ese encuentro con Jesús. No había manera de que pudieran entrarlo por la puerta de entrada. Estaba abarrotada. ¿Qué hicieron? Hermano, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? Tal vez pensaríamos, ¿no?, con ese paralítico ya en la puerta mirando: está llena la iglesia. No hay manera que entremos. Y bueno, vamos a ponerlo acá a un costado a ver si al menos pueda escuchar algo, un poquito de algo. ¿Se quedaron en eso? No. Las casas allí en Israel, hasta el día de hoy, ¿sí?, por afuera tienen escaleras que llevan a la terraza. Y estos dijeron: bueno, vamos a subirlo por el techo.
Y vieron el techo y dijeron, bueno, vamos a abrir el techo, después le arreglamos el techo a Pedro, pero este tiene que entrar sí o sí a donde está Jesucristo. Este tiene que bajar sí o sí a donde está el Señor. Jesucristo está en casa y este tiene que irse con la bendición. Y abrieron el techo y bajaron al paralítico. Y lo tremendo es, dice, viendo Jesús la fe de ellos. ¿Sabe? Tenemos el concepto a ese de creer, ¿sí? De que Jesucristo va a obrar por nuestra fe. Porque si estamos enfermos, no se sana porque no tiene fe. No está creyendo, por eso no se sana. Yo le digo, el paralítico que estaba allí postrado, no tenía fuerza, no tenía ánimo, estaba quebrado de todas las maneras posibles, espiritual, emocional, físicamente. Pero había 4 allí que estaban creyendo por él. Había 4 de los cuales Jesucristo veía la fe que tenían en su corazón. Y la fe de esos 4 impactó en su vida. Tu fe impacta a los que tenés alrededor. Tu fe determina tu entorno, tu fe. Si no cree por vos y cree por él. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy creyendo en esta mañana. Diga conmigo, yo estoy creyendo. Y este hecho, hermanos, se ve muchas veces en la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando ese padre llevó a su hijo endemoniado? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Al que cree todo le es posible. Y ese padre angustiado dijo, creo, Señor, creo, estoy creyendo, pero aún ayúdame en mi credulidad. Si hay un dejo, si hay un poquito de incredulidad, quítala, porque quiero creer con todo mi corazón. Le voy más. El centurión, que no era del pueblo de Israel, ¿qué hizo por su siervo amado que estaba postrado, a punto de morir? ¿Qué hizo? Mandó y envió gente para que puedan tener un encuentro con Jesús y que diga simplemente, Señor, que diga la palabra y ese siervo va a ser sanado por causa de la fe de ese centurión. Ese que estaba postrado fue restaurado. En esta mañana, hermano querido, hermana querida, que puedas tener el desafío en tu corazón de creer por el que no está hoy aquí. Que puedas creer por aquellos que están enfermos y no pudieron llegar. Que puedas creer por ese pariente, amigo, vecino, ¿sí? Que no tiene la fe tal vez allí sobreabundante que necesita para que haga el Señor su obra. Cree por ellos. Pídale en misericordia que Dios haga algo en esa vida. ¿Lo cree? Fíjese esto, hermanos. El versículo 5, por favor. Porque dice, y dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense, aquello, todo el esfuerzo que hicieron, ¿no? Bajaron allí al paralítico donde estaba el Señor Jesús. ¿Qué esperaban ellos que hiciera? Que lo sanara, que lo levantara. ¿Y qué le dice el Señor Jesús al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Porque el Señor Jesús vio en la necesidad de ese postrado que primero había una necesidad interior que tenía que restaurar y sanar para poder ser alcanzado físicamente. Él ve lo que nosotros nos vemos, hermano. Él mira lo que nosotros nos miramos. Por eso él le decía que él ve la fe. La fe también se muestra, ¿no? Se extiende. Cuando obras, cuando haces algo para Dios, esa es la fe, con un traje de mameluco trabajando. ¿Sí? Y dice allí, tus pecados te son perdonados. Pero ¿sabe también por qué lo dice? Allí había no solamente personas que estaban creyendo adentro de la casa de Pedro. También había escribas, fariseos, ¿sí? Doctores de la ley, personas que tenían muy en claro lo que era la escritura de aquel tiempo, ¿sí? La ley. Pero ¿qué pasaba con estas personas? Estaban cavilando en su corazón, ¿será cierto esto? ¿Podrá ser que será así? ¿Quién es este para perdonar pecados? Yo no leí nunca un texto donde diga que un hombre puede perdonar pecado.
Los que no podían entender eso y los que no podían ver era lo que veían la multitud. Que el dador de la gracia era el que estaba allí, que el autor de la fe estaba allí en ese lugar enseñando. Entonces aquellos que cuestionan, aquellos que no pueden discernir eso, ven a Jesús como una persona más. Pero aquellos que tienen fe para creer para salvación, ven a la gracia sobre la gracia que es Cristo. Aleluya. Y Él está aquí. ¿Sabe una cosa? Le cuento un testimonio que compartí allí en Ferrer. Una oportunidad, un pastor amigo así de Hurlingham, ¿sí? O de Harlingham, según como quiera, ¿sí? Me invita a predicar en su iglesia. Me voy con la familia el domingo y cuando llegamos a la iglesia triste, ¿no? Los hermanos con cara larga. Y nos dimos cuenta enseguida que algo estaba pasando, ¿no? En ese lugar. Estaba el hermano del pastor y le pregunto a José, le digo, José, ¿qué está pasando? Y me dice, no, lo que pasa es que Daniel está con la esposa y su beba de meses en el hospital Posada, y está entubada, está en una situación crítica. Pasa el culto, adoramos al Señor, escuchamos algunos testimonios. Cuando me dan para compartir la palabra, antes de compartir la palabra le digo a los hermanos, antes que nada, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por Daniel, por su esposa y por esa beba que está allí internada en el hospital Posada. Cuando dije eso, hermanos, ellos tienen la guardería en la entrada de la iglesia, ¿sí? Al costado de lo que es la entrada de la iglesia tiene una guardería. Y se abrieron las puertas y empezaron a abrir los niños, todos los niños, una veintena de chicos adelante. Y se pusieron todos allí en el altar, se arrodillaron en el altar. Cuando vi eso dije, gracias Señor porque vas a hacer algo en esta mañana. Y ¿sabe qué oramos? Hicimos una oración así simple, prediqué y nos fuimos para casa. Al domingo siguiente en la reunión, estaba coordinando la reunión allí en la iglesia, estaba compartiendo con los hermanos y miro así, levanto la cabeza y lo veo a Daniel y a su esposa y a su bebé en brazos. Le hago señas, digo, Daniel, vení. Pasó con su esposa, con la bebé, le digo, contale. Yo no sabía absolutamente nada, contale a la iglesia. Dice, José, dice, te digo, Dios hizo un milagro hermoso. A las 9 de la noche, cuando me dieron para predicar en la iglesia de aquel lugar, cuando pasaron esos niños adelante para orar, en el barrio, ¿sí? Donde yo vivo, que es parte del Hospital Posada, ¿sí? Se cortó la luz en todo el barrio, en el Hospital Posada también. Imagínense en la sala donde están los niños, no le digo el nombre porque no me sale, neonatología, ahí está, ¿sí? No podían, hermanos, entender y empezaron a correr de un lado para otro para sacarle los respiradores de la boca a los niños. Durante 25 minutos dice que estuvo cortada la luz en el hospital. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Dice, ¿sabe lo que pasó, José, durante esos días en la semana? Desde el lunes a la semana que corrió, cada uno de esos niños se fueron a su casa. Cada uno de los que estaban allí se fueron a su casa. Jesucristo, hermanos, lo hizo. Su poder. Cuando usted lee este texto en el Evangelio según San Lucas, va a encontrar que allí dice, ¿sí? Lo mismo, prácticamente lo mismo que estamos leyendo en esta mañana. Pero hay una parte que Marco omite y que allí en Lucas está y dice, y Jesús estaba con el poder para sanar. Voy de vuelta. Y Jesús estaba con el poder para sanar. Ese mismo Cristo está en esta mañana. Créalo, 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 créalo. Ahora, hermanos, déjeme decirle, ¿no? Personas que puedan estar cuestionando, ¿sí? Lo que la obra de Dios puede haber siempre. Lo que no tiene que hacer eso en nuestras vidas es opacar nuestra fe. Que nada, absolutamente nada, opaque tu relación con Dios, ¿sí? Siempre va a haber personas, ¿sí?
que van a querer enfriarte, que van a querer poner tropiezo, ¿sí? Doctores de la ley, ¿sí? Pero no entendían el tiempo de la gracia que se estaba viviendo. ¿Se entiende? Hermanos, hoy nosotros, gracias a Dios, vivimos un tiempo de gracia, de libertad, ¿sí? Como leía el pastor, ¿sí? Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenés paz en esta mañana? Miralo el que está al lado tuyo y te vas a dar cuenta si está en paz o no. ¿Sí? Estamos en paz porque Cristo está en este lugar. ¿Sabe? Permítame, pues voy a mirar la hora, pues. Uno vio se manda, pero tenemos unos minutos más, ¿sí? ¿Y sabe para qué quiero aprovechar en esta mañana estos minutos? Para orar. Yo quiero dejarle este texto en esta mañana y quiero, hermanos, aprovechar un tiempito, unos minutos para orar por su vida. ¿Lo cree?